Como cada lunes, comenzamos la semana con nuestro bloque Vida Sana en directo con la nutricionista de Diet, Catherine Larraguibel. Esta vez vamos a conversar de la alimentación saludable, porque estamos a 4 días nada más del Día Internacional de la Nutrición. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Katy? Muy bien, Sebastián. Bienvenida. Sí, justamente, vamos a tratar de hablar qué pasa, cómo se debe alimentar una persona que está sana, que no tiene ninguna patología, por ende no está obesa, ni con sobrepeso. Sin embargo, todo esto es para prevenir la obesidad y en Chile se han hecho un montón de medidas desde hace mucho tiempo. En 2013 se cambiaron las guías alimentarias y un montón de cosas que vamos a ir estudiando en este segmento hoy día. Primero que todo, es muy importante entender que esto es uno de los indicadores más importantes para saber si tenemos algún problema de peso, que es el índice de circunferencia cintura. O sea, nosotros tenemos que medir nuestra cintura y un hombre que tiene mayor a 102 centímetros de cintura ya diríamos que tiene un riesgo cardiovascular importante. Entonces tendría que tener ojo y decir ya, aparte del IMC, que es lo típico que siempre se habla para saber cómo está el peso, esto es más importante porque tiene que ver con riesgo cardiovascular. ¿Ya? Perfecto. En el caso de la mujer no debería pasar los 88 centímetros su circunferencia cintura para decir que no tiene riesgo cardiovascular. ¿De qué manera esto nos adelanta o nos advierte sobre riesgos cardiovasculares? ¿Por qué este dato en particular? ¿Por qué es tan importante? Porque en la grasita que está acumulada principalmente en los órganos de nuestro cuerpo, en la parte abdominal, tiene directa relación con una enfermedad cardiovascular. Han hecho muchos estudios al respecto y siempre sale y aparece que mientras mayor es la grasa abdominal, o sea, la que rodea nuestros órganos, es mayor el riesgo de tener una enfermedad cardiovascular. El hígado graso, por ejemplo, y un montón de factores que se relacionan con esto, la resistencia a la insulina y un montón de cosas que tienen que ver principalmente con las enfermedades cardiovasculares, que es una de las principales causas de muerte en el mundo, en el fondo. Vamos a ver la siguiente gráfica. Estas son las guías alimentarias nuevas que se lanzaron en el 2013, que las lanzó en Chile, el MinSal y todo. Entonces, están adaptadas a nuestra población. ¿Ya? Nosotros tenemos que entender de que uno de cada 3 niños menores de 6 años tienen malnutrición por exceso, que es sobrepeso u obesidad. Entonces, es algo relativamente grave. Entonces, se están tratando de implementar un montón de políticas públicas para que esto realmente disminuya. Me imagino que hay guías internacionales como grandes pilares, pero se aterrizan a nivel local. Exacto. De hecho, de ahí vamos a ver una imagen que se acompaña a esto, que se lanzó el año pasado, que se analizaron un montón de imágenes para llegar a esa imagen como chilena en el fondo. En las guías alimentarias principalmente es alimentación saludable porque es para la población sana, vuelvo a insistir, comer sano y realizar actividad física diariamente, ¿ya? Menos tiempo frente al televisor, caminar 30 minutos al día mínimo, ojalá un poquito más. Ingerir alimentos con poca sal, porque tenemos que entender que la hipertensión es uno de los problemas importantes sobre el riesgo cardiovascular también y tienen que ver con el consumo de sodio y sal. Evitar azúcar, dulces, bebidas y jugos azucarados. Ya hemos sabido y por eso han salido estas nuevas etiquetas que hablamos en algún momento, que en general el azúcar lo que puede provocar resistencia a la insulina, que aumente el colesterol, que también tengamos diabetes y un montón de otras cosas asociadas al azúcar que no nos aporta nada, que es una caloría vacía que solamente hace que nuestro organismo se enferme. Evitar frituras y alimentos con grasa. La grasa saturada también recordemos que es la principal causa también de generar enfermedades cardíacas. Entonces tenemos que tratar de evitar todas las cosas que tienen grasa saturada propiamente tal, que principalmente son la fritura y las carnes con grasa principalmente. Consumir verduras y frutas y lácteos, pescados, legumbres y agua. Principalmente esto tiene que ver con la cantidad de fibra que debemos consumir al día y la cantidad de vitaminas y minerales que deberíamos consumir al día. En Chile se dice que se deberían consumir 5 frutas o 5 verduras al día, mezcladas. No es que sean 5 frutas más 5 verduras. Basta con que mezclemos 5 porciones de cada uno. Una porción de fruta es más o menos una taza o un puño. Entonces ahí tenemos que ir sacando la relación y en el caso de las verduras puede ser entre una taza a media taza. Esta es la imagen que yo te dije que en general el año pasado se estudió y se llegó a esta imagen que fue un proceso muy largo. ¿Esto viene a reemplazar la pirámide? Exacto, justamente. ¿Te acuerdas que en el colegio... Un clásico de la educación escolar ahí. Eso ya no está y en reemplazo de esto va esta imagen que en el fondo es un círculo que tiene que ver mucho con la alimentación saludable y que todos los alimentos están como divididos en una torta en el fondo, con distintas proporciones o porcentajes de cada alimentación. Si se dan cuenta, lo que más tiene porcentaje son las frutas y las verduras. Después tenemos los lácteos, que en general hay mucha gente que es no partidaria de los lácteos,
pero no se ha sacado de la pirámide alimentaria, que en realidad es esta nueva gráfica, en ninguna parte del mundo, ¿ya? Entonces, ojo, los lácteos son importantes siempre y cuando no tengan grasa. Perfecto. ¿Ya? De ahí vienen las carnes, las legumbres y los huevos, que son las cosas que aportan proteínas principalmente. Claro. Y los granos son súper importantes, ya están divididos así, importante, pero no tanto como las frutas y las verduras. Antiguamente los granos eran la base de la pirámide, ¿se acuerdan? Ok, sí. Ya, era lo que más teníamos que consumir, pero ahora esto disminuyó un poco. ¿Ya? O sea, lo tenemos que consumir porque es importante, porque aportan vitaminas del complejo B, fibra y un montón de cosas. Pero acá por lejos lo más importante, la mitad de este círculo es son las frutas y verduras ahora. Antiguamente esto estaba en el escalón después de los cereales. Entonces, entender que esto cambió, porque en general, si nosotros comemos verduras, por ejemplo, 2 o 3 veces a la semana en reemplazo de un carbohidrato a la hora de almuerzo, a la larga vamos a estar dándole un beneficio a nuestro organismo en vez de un desmedro a nuestro organismo. No hay que sacarlo, no, ¿ya? Claro. Esas dietas demasiado restrictivas, aunque queramos bajar de peso, a la larga lo único que generan es que andemos cansados y que no podamos rendir bien en el transcurso del día. Y los aceites, las grasas, si te dan cuenta, es muy poquito, y grasa buena, monoinsaturada y poliinsaturada, palta, frutos secos, aceite de oliva, ese tipo de cosas. Perfecto. Es tratar en el fondo de alimentarnos lo más sano, y ahora se borró completamente la parte de arriba de la pirámide que antes existía. ¿Te acuerdas cuál era? ¿Azúcares o no? Muy bien, los azúcares ya no están, y aquí justamente abajito de aquí no se puede hacer por tema de espacio, pero abajo de esta gráfica sale qué alimentos hay que evitar, y justamente salen los azúcares, los dulces y todo eso que antes estaba arriba de la pirámide. Completo, aparece por ahí también. También, o sea, hay que evitarlos, ni siquiera hay que comer un poquito, claro. Ya como antes se permitía, antes se decía que había que comer un poco. Importante, dentro de las recomendaciones de alimentación saludable, una parte súper importante es cómo tenemos que fraccionar la alimentación. La idea es que tratemos de consumir por lo menos alimentos cada 2-4 horas, dependiendo del metabolismo de cada persona y la genética de cada persona. Eso a la larga va a ayudar a que no lleguemos con tanta hambre al otro horario de comida, y además también va a ayudar a que nuestro metabolismo se acelere. Sí. Y eso va a generar que no asimilemos tanta grasa y que nuestro porcentaje de grasa también vaya bajando, ¿ya? Entonces es importante fraccionar la alimentación, no desayunar y después llegar a cenar a la casa, que pasa muy frecuente por la vida moderna. Tenemos pésimos hábitos alimenticios en general, ¿eh? Sí, pero está cambiando. La idea, la gente se está como instruyendo un poquito en el tema. Hay más conciencia, ya están entendiendo que hay cosas que hay que hacer, como por ejemplo fraccionar la alimentación para que el colesterol, la glicemia, etcétera, no suban y no nos enfermemos, porque a la larga el sobrepeso y la obesidad no es un tema estético, es un tema de salud pública. Entonces, por eso hay que tomar conciencia. Consumir al día menos de 300 miligramos de colesterol y tratar de consumir más de 25 gramos de fibra, que eso, si nosotros seguimos la nueva gráfica de las guías alimentarias, las deberíamos cubrir sí o sí. Esta es la pirámide antigua, ¿ya? De hecho, incluso falta ahí el azúcar. Eso ya no está, y ya recordamos que esta va a ser nuestra parte más importante, las frutas y las verduras. Eso principalmente. Bien, pues importante actualización, entonces hay que ir incorporando todos estos datos, los que revisamos hoy día, los que hemos revisado en otras semanas también, para ir tomando más conciencia, como decías tú, de la relevancia que tiene, no para un tema estético, yo creo que esa es la clave, para la salud de cada uno de nosotros. Exacto, y que está matando personas todos los días, la obesidad y el sobrepeso en nuestro país y en el mundo. Y preocuparse de los más chicos también, sobre todo. Exacto. Gracias, Katy. Nos vemos. Que tengas buen día, chao. Chao.